Ujú. Máximo panoltican, nican, bunco, Xochimilco, Amoxcali. Pasen ustedes, bienvenidos aquí al Bunco Xochimilco, a la biblioteca. Nican Moyotepec, Tlaxilacali, en el barrio de Moyotepec. Nican San Gregorio Atlapulco, Xochimilco Altepetl. En el pueblo de San Gregorio Atlapulco, aquí en la alcaldía Xochimilco. Eh, Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que les interesa la lengua, la cultura náhuatl. Aquí vamos a ver ahora algo de la escritura náhuatl que antiguamente se decía Xochitlahuiloli, pero iba de la mano con Xochitlatoli. Vamos a ver entonces un glifo, el grifo de Tlapacoyan, con su escritura, Xochitlahuiloli, que va de la mano con Xochitlatoli. Esos se complementaban, se dice. Entonces existía la palabra escribir, escritura, en este caso sí, Tlahuiloli, escritura, y Xochi es una metáfora, escritura florida, escritura con color, con formas, y Xochitlahtoli, palabra florida, palabra metafórica, palabra a la manera de la poesía. Entonces vamos a ver un glifo que es el de Tlapacoyan, que hay varios lugares Tlapacoyan en México, por lo menos uno de los más conocidos aquí en el Estado de México, Tlapacoyan, se dice que es un lugar muy antiguo, y Tlapacoyan, limitando entre Veracruz y Puebla, más del lado de Veracruz, del lago Azteca, un lugar llamado Tlapacoyan. Se dice que Tlapacoyan pues tributaba a Tenochtitlan, tributaba acá al centro, y por eso aparece en el Códice Mendocino. Y bueno, la escritura náhuatl hoy en día en los pueblos de habla náhuatl generalmente la desconocemos. Desconocemos esa forma de escritura, desconocemos el Xochitlahuiloli, Xochitlahtoli, pero teniendo el náhuatl podemos ir a los códices antiguos y podemos acercarnos, podemos entender un poco cómo era la escritura y podemos entender mucho, sobre todo de los nombres de lugares. Tlapacoyan es un nombre de lugar que vamos a ver. Tlapacoyan. Una, pues la escritura, como se dice en los libros, o como dicen también los especialistas, es una escritura, en este caso del náhuatl, es una escritura pictográfica, ideográfica, es una escritura que no es alfabética, que no hay precisamente letras, sino como bloques, palabras, raíces de palabras, y esas raíces se van agrupando, se van aglutinando, se van poniendo uno tras otro, y entonces se puede dar una idea, pero no es como, pues, como el alfabeto. Eh, Voy a poner un ejemplo natural. Digo natural porque voy a poner aquí un
elote. Digamos, aquí hay un elote que está verde, que tiene aquí cabellitos. Antes de ver el glifo Tlapacoyan, vamos a ver aquí eso que tiene cabellitos así. Pero hay elotes que en la milpa se pueden encontrar así. Aquí son 5, 6, digamos que 7. Se pueden encontrar estos elotes con 7, como 7 hojitas así. Ahí entra el cabellito. Y pues esto, si uno cuenta las hojas, generalmente se dan 7 hojitas. Por eso se puede aquí, o sea, en una sola palabra se puede describir ese elote que es muy particular, que a veces se da en una milpa, puede salir 1, 2, 3, 4. Entonces se llama Chicome Xochitl. Es una manifestación de la esencia del maíz, que el maíz tiene un tonal, y ese tonal, que aunque no lo veamos, para nosotros se manifiesta, aparece físicamente, o sea, visiblemente, el que el tonal es como una luz, como esa luz que nosotros tenemos aquí es el tonal, y entonces el maíz también tiene tonal, y entonces aquí se puede mostrar en 7 hojitas, y por eso se le llama a eso Chicomexochitl. Y Xochitl es flor, pues aquí está la idea de flor, por eso la escritura es ideográfica. Es como flor, chicome, pues son 7 hojitas, como 7 pétalos, pero en realidad son hojitas, ¿verdad? Del elote, que no siempre se da. Y cuando se da, se dice, ahí está el chicome xochitl. Es una forma en que se muestra esa esencia de la naturaleza que, que aunque no es tan palpable, para nosotros ahí existe y aquí se manifiesta y porque con eso se trabaja, con eso a ese tonal se habla cuando a manera de rezo, de invocación, para agradecer y para decir al elote que se quede en el pueblo, en la comunidad, en la casa y que se dé bien la milpa. Entonces, yo pongo este ejemplo aquí por lo del 7 y por lo de que parece flor. Pues parece ser que los antiguos, con ideas como estas, empezaron a escribir, ¿verdad? Entonces no son letras, claro, hoy podemos decir así, Chicome Xochitl, y podemos escribir con esta escritura, pero Xochitl no es en verdad flor, esa manera de flor, y Chicome, aquí sí son 7, y ya ahí se representa así. Ujú. Entonces muchos nombres así, de plantas, de animales, se describen un poco a esta manera, y entonces la escritura está hecho, digamos, a partir de la observación de las cosas naturales. Y hemos querido hablar ahora de Tlapacoyan porque ustedes lo van a ver, por ahí aparece el glifo, ¿no aparece? Ajá, bueno, por ahí aparecerá el glifo, ustedes lo van a ver, lo van a disfrutar, lo van a ver cómo está hecho, cómo tiene color, cómo tiene formas, cómo nos da idea de Tlapacoyan, que significa un lugar donde se lava, ¿sí? Pues vamos a ver, esto ya quedó más claro. Vamos a ver entonces cómo
en el glifo Tlapacoyan aparece una mano como si estuviera cortada, que si lo leemos nada más, esa mano es Maitl, ¿verdad? Maitl. Por allí está una mano, ¿verdad? Maitl. Y está un glifo azul que es At, agua. Esa parece como una línea casi azul, agua. Pero está también Tet, ajá, este es agua, así podemos leerlo por separado. Agua, mano, agua, Tet, piedra, piedra. Pero nos falta ahí hay una tela, aunque también parece una tilma, ¿verdad? Bueno, en la Huasteca a las telas, cualquier tela se le dice pestech, pestech. Ese glifo corresponde a la Huasteca, pero por variante también es por la forma, parece una tilma, que lo hemos visto en los códices, parece una tilmachtli. Ajá, tilmachtli. Ujú. Entonces ya tenemos aquí, fíjense cómo varias palabras. Ahí está might, ahí está at, ahí está tet, ahí está pestet o tilmachtli. Pestet, la tela, tilmachtli es por la forma que se ve como una tilma, digamos. Ajá. Estamos empezando entonces a leer, a nombrar. Pero aquí lo interesante de la escritura es que si vamos a aglutinar might en para hacer una palabra, se va a juntar con otra raíz. Might no quedaría así completo, ¿sí? Sino que, vamos a ver aquí, vamos a borrar Xochitlactoli, vamos a borrar Xochitlacuiloli ahora. Bueno, might, a veces basta poner ma, por ejemplo, para escribir ya con otra raíz, ajá, como maquili, maquili. Aquí está mano, como algo tomado de una mano, de la idea pues de los dedos, pues. Lo tomado de una mano, pues son los dedos, entonces maquili 5. Pero aquí se perdió ITL y la I. Y se pone aquí una aspiración para aglutinar. Entonces le aumentamos ahí una aspiración, digamos, lo anotamos con H para aglutinar y decir maquili. Digamos, si se aglutinara might con otra raíz, con otra palabra, se va a describir algo como aquí, así sería. Pero si es una mano de nadie, pues no hay problema. No es aquí no dice de quién es la mano, pero las partes del cuerpo en náhuatl siempre se dice de quién es. Pero fíjense qué pasa si yo digo mi mano. Se debe decir nomac, momac, imac, así. Agregamos un sonido ahí, C, pero
Si yo digo ya nomaco, así, le agrego más o, nomaco, ya quiero decir en mi mano. Posiblemente aquí podríamos decir que se pierde, ahora se pierde esta H, esa aspiración, nomaco, sí, nomaco, se pierde, ¿sí? Es como, entonces, es el náhuatl, pero en at parece más sencillo. At, si yo quito TL, tomo la A nada más y digo, ¿dónde lo vamos a poner? Aquí abajo, tomo la A y digo, por ejemplo, apan, apan. Y ya entonces eso significa en o sobre el agua o río. En el agua, sobre el agua, apan. Pero debo quitar TL. No podré decir atpan, así juntarlo. Pero a veces agua se aglutina así. A veces no se pierde la TL toda, sino a veces se conserva la L y ya se hace otra palabra. Altepetl, por ejemplo. Entonces, Tepetl es cerro y este es agua. Y entonces aquí ya dice el pueblo o la ciudad, pero literalmente dice el cerro, agua, cerro, agua, ¿verdad? Esto estamos viendo cómo se pueden juntar las raíces, cómo se va pensando, cómo se va aglutinando, cómo se van juntando las palabras. Así se habla. No es fácil, ¿verdad? Peste, pues tendríamos que tomar la raíz como peste, una tela, sobre todo en la Huasteca. En algunos lugares se dice así, peste, ajá. Pero como termina en TL, si yo digo mi ropa, diría no peste, así. Ajá. Y tilmachli, como termina en tli, sí, es el único que termina en tli. Y quiero decir que es tuyo, motilma, ¿verdad? Motilma, así. Se pierde tli cuando decimos de quién es, cuando ponemos una partícula posesiva, un pronombre posesivo como mo, tuyo, suyo, motilma, ¿verdad? Entonces, en náhuatl, si tenemos sustantivos que terminan en ITL, en TL, TLI, al aglutinarse tienen que perder algo. Y a veces se aumenta, se pierden algo, pero se aumenta algo más. ¿Sí? Digamos que eso es una regla para aglutinar. Pero a veces hay excepciones. Por eso cuesta trabajo leer un glifo. Pero también depende a veces un poco de la variante. Pero a veces también la escritura antigua, como decimos, es poética, es aglutinante, es muy descriptiva. Todo eso se junta. Por eso creemos que la escritura iba tomando estos rumbos, iba tomando estas formas. Cuando llegan los españoles, pareciera que ya no se concretó totalmente esta escritura, iba ahí como muy despacio, muy a su manera, con dibujos, con formas, con figuras, con color, como dicen los especialistas, una escritura original, con color.
Pero hoy esta escritura nos queda algo lejana a los pueblos nahuas. Algunos pueblos conservan códices y ahí aparece el nombre de su pueblo, ¿no? O de muchos otros pueblos, pero muy pocos, ¿verdad? Entonces, por eso nos queda algo lejano la escritura, pero ahora estamos usando la escritura así con alfabeto, pero debemos adoptarla, debemos ir despacio para escribir ahora. Y no es fácil escribir, aunque hablemos la lengua náhuatl, no es fácil escribir de buenas a primeras así, ¿no? Tenemos que buscar, tenemos que ver a un maestro, tenemos que ver un diccionario, un libro de gramática, pero la generalidad es que nuestros pueblos náhuatl, que es una de las lenguas que más se hablan en México, la mayoría no escribimos y no leemos. Entonces, no escribimos. Y ahora que se está escribiendo un poco más, pues tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Bueno, ahora estamos viendo ese glifo, esa representación, ese Xochitlahcuiloli que está ahí, que está la mano, ya dijimos, Mait, que está el agua, At, que está la piedra, Tet, que está Pestet o Tilmahtli, que es como una tilma. O sea, ahí está una mano, una tela, como si estuviera siendo exprimida, tallada, como es el lavar, por eso sale agua. Y la piedra también tiene cierto estilo, ¿verdad? Tiene dos colores, como las representaciones de acá del centro. Posiblemente esto lo hizo un tlacuilo desde aquí del centro, ¿verdad? Porque ese es el estilo. Porque esto aparece en el Códice Mendocino y ese pueblo de Tlapacoyan tributaba seguramente los productos de por allá o hacia acá, hacia el centro. Y entonces aquí nos da una idea, ¿no? Hay una mano que parece que está cortada, mano, brazo, codo, está sobre la tela muy bien puesta, nos da una idea. Aunque nosotros no hablamos el náhuatl, sí nos da una idea con el agua de que se está lavando una tela, algo se está haciendo con la tela, ¿verdad? Se está exprimiendo. Pero lo que dicen los libros es que Tlapacoyan significa lugar donde se lava, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejercicio. Tlapacoyan, está ahí la palabra might en Tlapacoyan. Preguntamos acá a los muchachos. En la palabra Tlapacoyan, que es en náhuatl, ya es náhuatl, está describiendo un pueblo, un lugar. Aparece la palabra might o nomac o mumaco o might por lo menos. No, ¿verdad? ¿O sí? No aparece en Tlapacoyan la palabra might. Sin embargo, para escribir Tlapacoyan está ahí el brazo, la mano, ¿no? Aparece la palabra at en Tlapacoyan. No aparece, aunque hay una A, Tlapacoyan, esa A es posible que no sea de agua. No aparece entonces at ni la A. Sí aparece la A, pero es posible que no sea de agua. Vamos a ver ahí. El sonido, pues, tet, que significa piedra. En esta palabra, tlapacoyan, aparece tet. No aparece tet. Digamos, arriesgándonos un poco, pestet, tela, como se dice por lo menos en la Huasteca, aunque también esto pudo haber sido pensado en otra variante, la tela, acá del centro, o tilmahtli,
aparece una tilma ahí, no aparece, digamos así, ahí no aparece. Aparece el color, shuftik, por ejemplo, como ese color como turquesa de agua. No, ¿verdad? Hay una palabra más ahí que no hemos anotado, que es atecocoli. Si lo ven ahí en uno blanco, que es un caracol, si lo ven, tiene caracol, ¿sí? Y también tiene una especie de, como cuenta, ¿verdad? Como una cuenta. Bueno, esa cuenta, un chalchihuit, ¿verdad? Una cuenta. Bueno, está diciendo que tiene atecocoli, pues los caracoles, caracolitos pequeños, grandes, ahí están en el agua, por eso los ponen ahí también. Tlacuilo los coloca ahí. Y el chalchihuitl se entiende que es un agua preciosa, es un agua limpia, es un agua buena. Ajá, eso es lo que está diciendo. Ahí nos está dando una idea, con mano, tela, agua, piedra. A veces hay glifos que se pueden leer desde abajo, digamos desde abajo, así como lo vemos. O sea, primero, si hay una piedra, se lee la piedra, luego lo que sigue, como en Tenochtitlan, que se representa con una piedra como esa precisamente. La figura es muy parecida, el estilo, Tenochtitlan, y arriba está el nopal. eh, y ya con eso se representaba esta ciudad, Tenochtitlan. Pero aquí en la palabra Tlapacoyan, pues no aparece, por lo menos estas palabras que hemos puesto aquí y que vemos ahí en las figuras, pero precisamente porque la escritura es así, es ideográfica, nos da una idea de que ahí se lava, ¿verdad? Ujú. Pero entonces vamos a retomar Tlapacoyan, aquí está. Si es un lugar, ¿por qué no tiene can? Que can es lugar, aglutinado en una palabra, o co, que también es lugar, o la pura C, por lo menos, ¿no? C, co, can, que indica lugar, pues no, no tiene esos sonidos de C, Q, co, can. Al contrario dice yan, pero yan también se refiere a un lugar. Y tlapaco se refiere al verbo lavar. Tlapaca, si yo digo yo lavo ni tlapaca, lavo algo, titlapaca, tú lavas, tlapaca, lava. Entonces aquí, para indicar, decir de ese lugar donde, como se dice, se lava, siempre se lava, digamos, un lavadero. No sabemos qué tantas cosas se lavaban, porque aquí dice tla, se lavan las cosas, se lava algo con tla, ¿verdad? No sabemos qué se lavaban, pues podríamos decir, a lo mejor lavaban muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, ajá. Pero por lo menos ahí dice, ahí se ve una tela, ¿no? Ujú. A veces hay glifos que se pueden leer de arriba hacia abajo, digamos de arriba hacia abajo, así como se ve ahí. Y hay glifos que se pueden leer, hay cosas que se pueden leer, digamos, de manera, ¿cómo se dice así? En diagonal, así o así. Pero hay cosas que se pueden leer en la escritura náhuatl en círculo.
Ajá. Por eso entonces, como no estamos acostumbrados a esas formas de leer, pues nos cuesta más trabajo. Porque hoy en día nos trajeron los europeos o españoles esta forma de escritura y esta forma de escritura todo es de izquierda a derecha, de izquierda a derecha y los renglones, renglones así y ya. Pero en náhuatl se puede leer de diferentes maneras. Ya pusimos ese ejemplo de Tenochtitlan, que hay una piedra, y el Nochtli, el árbol de tunas, y se lee primero la piedra. Ah, pero ustedes que conocen bien el metro del metro Chapultepec, que hoy llamamos Chapultepec, en náhuatl es Chapultepec, Chapultepec. Si se acuerdan bien, hay una representación ya un poco estilizada, ya más modernizada, de un chapulín sobre un cerro. Y fíjense cómo ahí primero se lee el chapulín y se dice Chapul, Chapultepec y después el cerro, ¿verdad? Chapultepec. Y, pero está ahí la lectura, está todavía se entiende. Y hay cosas así. Ujú. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí con Tlapacoyan? Lo que pasa es que se dice que si en un lugar hay una acción, como esto de lavar, que de vez en cuando o no sabemos, que a lo mejor casi a diario ahí lavaba un pueblo grande, eh, un lugar como un lavadero grande cerca de un río, porque bueno, donde vivimos nosotros en la Huasteca, en algún momento teníamos ríos limpios, arroyos limpios y lavaba una señora aquí, o en un día podían lavar varias, ¿no? Y el agua corría y se llevaba el jabón, la jabonadura, y ponían piedras allá de aquel lado, de este lado, así, y lavaban ahí. Y luego venía como decimos, la creciente, se llenaba otra vez de agua el río, el arroyo, así de agua nueva, y se llevaba las piedras y las tenían que poner otra vez. ¿Sí? Entonces, eh, cuando hay una acción, como en este caso, es yan para decir un lugar. Entonces, Tlapacoyan, lugar, literalmente donde se lavan las cosas, donde se lava algo. Y es entonces muy curioso aquí que no haya co, que no haya can, porque can, co y la c, o sea, también del lugar, está diciendo del terreno, del lugar, mientras que yan sí habla del lugar, pero el lugar donde se hace una acción, donde se trabaja. Muy pocos lugares tienen ese término yan, muy pocos lugares, pero sí hay otros. Ujú. Y aún así se pueden nombrar otras cosas, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, entonces digamos que podemos así ir aprendiendo, ir viendo cómo es este glifo, cómo es el náhuatl. Y, por ejemplo, hay un lugar en el Estado de México que aunque no lo conozco, dice Almoloyan, ¿verdad? Almoloyan. Y tiene yan para lugar. Pero entonces lo que significa, hacia grandes rasgos, lo que entiendo, Almoloyan, un lugar donde el agua bulle con mucha fluidez hacia arriba o donde el agua hierve, ya sea que esté caliente o que esté fría, pero que emane así con fuerza, ¿no? Entonces, Almoloyan, este, a un lugar acá por el Estado de México. Ujú. Y alguien por ahí, un escritor, vi hace mucho tiempo que escribió, refiriéndose a la Huasteca, dijo, Nican Temiquiloyan, dijo, aquí es Temiquiloyan o aquí es el lugar de los sueños, Temiquiloyan,
con esa idea de Jan y de que hay una acción, pues ahí él dijo el sueño. Y es verdad, en parte, que la Huasteca, podemos decir, y otros lugares también, es el lugar de los sueños. ¿Por qué? Porque los sueños, como hemos platicado todavía, son muy importantes entre las comunidades, en las personas. Se le da un valor muy importante a los sueños. En la vida, pues. Y para trabajar también con los sueños. Entonces, Temiqueloyan también. Almoloyan, Tlapacoyan, ajá. Y los antiguos mexicanos anotaron también una palabra. Anotaron ellos Tepenamicoyan. No sabemos por qué le pusieron la traducción, no sabemos si los frailes o los tlacuilos le pusieron Tepenamicoyan, el lugar del misterio. Literalmente dice donde se encuentran los cerros. O sea, ya ven que a veces hay un cerro que empieza aquí y otro cerro que empieza acá. Así juntos, ¿no? Como si estuvieran pegados. Entonces, Tepenamicoyan, el lugar del misterio. ¿Sí? Por aquí cerca, en este valle, había un lugar que se llamaba Michmaloyan. Michmaloyan, el lugar donde se pesca, se atrapa los peces. Michmaloyan. Ujú. Bueno, este es un poco de la escritura que estamos viendo, que estamos trabajando, ¿sí? Yo espero que haya ya comentarios, haya preguntas y demás. Ujú. Y bueno, le agradecemos, Sebastiani, por la explicación y invitamos a la audiencia que nos deje sus comentarios, sus preguntas y los vamos a leer ahorita. Este, por ejemplo, en YouTube nos escribió Jenny López, saludos desde Ciudad de México, gracias por enseñarnos. Este, aquí en Facebook nos dice Maya Carmita, Tlashokamati Temashtiani, qué interesante esta disociación entre la palabra y el pictograma. Vamos a ver aquí en TikTok, dice Liliana Tepetlapa. Hola, mi apellido es Tepetlapa. ¿Qué significa? Ujú. Ahí parece decirnos Tepetlapa, para mí que le falta aquí una N que se perdió en el camino, que se perdió por la castellanización, o que ya no lo escribieron a lo mejor los escribanos modernos cuando se registra esta persona, pero para mí la reconstrucción es Tepetlapan, sí, porque pa siempre es así, Tepetlapan, y pan significa un lugar en alto, o pan, pero tlapan, nosotros tenemos una palabra como cuando decimos tlapani, es allá arriba en lo alto, o tlapanco, un lugar que está en alto. Entonces sí, esto Tlapan en alto, en lo alto del cerro o en la cumbre del cerro. Ujú. Aunque también se puede decir Tepepan de varias maneras. Tepepan, como aquí en Xochimilco, hay un Tepepan, solo le falta Tla, pero inició ese pueblo allá arriba en el cerro. Ahí está la iglesia más antigua. Ujú. Para mí eso sería en lo alto del cerro, en la cumbre del cerro. Gracias, Temas Jenny. Ujú. Liliana Tepetlapa nos dice gracias. Es lindo saber qué significan las cosas. Le agradecemos por su pregunta. Van dice, aquí en TikTok dice, aparte de Xochitl, Citlali, Mestli, ¿me regala otros nombres de mujer lindos, por favor? Lindos. Sí. Por ejemplo, bueno, yo a veces les sugiero, porque lo he escuchado,
esta palabra, Sintli. Para niña, ¿no? Para mujer. Sintli. Y voy a borrar aquí tantito. Sintli significa maíz. Ajá. Podemos decir que Shalli, así con doble L, debe pronunciarse, no Shalli, no Shalli, arena, arena. Y también podríamos, una ocasión escuché a una niña que se llamaba Jay, así, por la variante. Es como en el centro, así se usaba en Tenochtitlan, Guerrero, otros lugares, Puebla, J3. Y esta persona era de una familia náhuatl de Guerrero y me decía, mi niña se llama Sintli, una mayor, y esta se llama Jay. Y le digo, ¿y por qué le puso Jay? Y me dice, es que es la tercera, es la tercera, dice, por eso se llama Jay. Bueno, ahí les dejamos esos nombres. Ajá. Gracias, Sebastiani. Agradecemos también por la pregunta. Y Irisha Shanik nos pregunta si Shanik lo entiende usted en náhuatl como algo, No, 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 ¿no? En náhuatl, ¿no? no. Bueno, ahí le dejamos la No, no entiendo respuesta. que será algún otro idioma. Ajá. Ujú. Vamos a leer algunos comentarios también de Facebook. Eh, Lucy Rojas Herrera dice gracias y saludos a mi maestro Santos de la Cruz. Y Gracias, igualmente. Cuautlitzin Tepeyolotli nos escribe aquí en Facebook. Maestro, yo he visto que también se traduce haciendo alusión a algo más que lo literal. Por ejemplo, el glifo de Chalco, que en realidad era Chalco, se traduce como a la orilla del lago, pero literalmente entiendo que significa donde hay arena, y pues sí, a la orilla de los lagos hay arena. Ajá. Sí, precisamente Chalco, como se dice, Chalco que está en los documentos y está el glifo, es un glifo muy discutido, pero si buscáramos, pudiéramos encontrar ahorita el glifo de Chalco, precisamente, vamos a ver aquí. En realidad, en los documentos se dice que Chalco antiguamente se llamaba Chalco Atenco. Atenco sí es un lugar en la orilla, en el labio del agua, de At, ¿verdad? Pero Chalco, por lo menos yo siempre lo he encontrado así, con Che, porque si tuviera con X ya sería Chalco, como en la arena, lugar de arena, pero no, no coordina con o no parece cercano la idea de arena, porque la idea de arena, digamos, se representa así, con puntitos, ¿sí? O puede haber otra figura, pero siempre con puntitos, así a la manera de arena. Pero Chalco no está representado así, sino está representado con un círculo y tiene cuentecitas, ¿verdad? Y acá también hay algo así. Para mí que Chal viene de Charlie y Charlie significa abertura. Mira, ahí está en un códice mendocino con Che, Chalco, ¿verdad? Y ahí se puede ver el glifo. Ajá, bueno, aquí nos compañeros nos va a poner el glifo. Y Chalco para mí lo que entiendo es que es un lugar de cráteres, un lugar de abertura en la tierra. Aunque nos ponen chalchihuites aquí, es para evocar un poco el sonido.
Ujú. Pero para mí ese es el lugar como de abertura, de oquedad, de volcán, digamos, y está en la orilla del agua, ¿sí? O sea, como en la orilla del agua, Chalco, en la orilla del agua, lugar de cráter, lugar de abertura de la tierra. Ujú. Eso es lo que yo entiendo. Me parece un poco lejano esto de la arena porque tendría que tener esta idea de los puntitos como Xaltocan, ¿verdad? Bueno, esa es mi opinión. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bien, gracias, Sebastián. Vamos a seguir leyendo algunas preguntas, comentarios. Los invitamos a que dejen sus preguntas. Este, y si no, pues mientras seguimos con la Ujú, demás. Ajá. ujú. Bueno, precisamente con esto que comentamos, la escritura náhuatl, precisamente tenemos que ir muy despacio, muy con tiento. A veces tenemos que usar el diccionario, tenemos que preguntar a otros compañeros nahuablantes, tenemos que preguntar a los maestros, tenemos que ir despacio porque a veces son nombres de pueblos escritos a la manera antigua con los glifos, con color, con formas. Son, y siempre lo que hemos visto es que siempre describen qué hay en el lugar. Siempre describen si hay muchos chapulines, muchos venados, mucho de la naturaleza, si hay una barranca, si hay un cráter, si hay un río, un manantial. Siempre están describiendo. Eso sí, es una generalidad que es muy descriptivo el idioma náhuatl y más se ve en los glifos, ¿sí? Entonces, eso es algo que nos ayuda. Y para trabajar un glifo, un nombre de pueblo, pues hay que ir a la escritura antigua primero, si es que lo podemos encontrar, en el códice mendocino, en algún otro códice o en alguna piedra, y hay que ver el lugar, si corresponde todavía, o si ya el lugar, si era un cerro y ya se tiró el cerro, ya no corresponde. Entonces hay que ver en la memoria de la gente y pues siempre nos da sorpresas trabajar un glifo, porque a veces, como digo, ya no existe la geografía, ya no existen esos animales de los que se habla, ya no existen esas barrancas, y entonces nos costará mucho más trabajo traducir ese glifo. Pero no aconsejamos que se trabaje todo más en español que en náhuatl, sino más en náhuatl que el español, porque si no también nos puede llevar, o sea, la traducción nos puede llevar a otro lado, podemos ir hacia otro lado. Sí. Este, aquí Magnalis nos preguntaba de dónde somos y estamos aquí en Ciudad de México, en Xochimilco. Y también nos preguntaba qué significa Tláhuac. Si nos puede. Tláhuac precisamente es un nombre muy discutido, discutidísimo, no es fácil. Es- Afortunadamente trabajé por allá también y pues la gente ya no habla náhuatl, las personas sí tienen algunas palabras a las familias, hay algunos documentos, pero yo encontré, eh, por ejemplo, que Tláhuac anteriormente se llamaba Cuitláhuac, pero se cortó a Tláhuac nada más. Se llamaba Cuitláhuac y también Cuitlahuacán, Can el lugar.
Y Cuitla, es cierto que la primera lectura, y por eso a la gente de Tláhuac no le gusta esta traducción, la primera lectura es lugar de excremento, ¿sí? Lugar de excremento, pero en el español, pues Cuitla, o sea, excremento, pues no es lo mismo que náhuatl. En realidad, Cuitla es desecho. O sea, digamos, ¿no? Si es de la nariz, se dice yacacuitlatl, desecho de la nariz. No sería excremento de la nariz o excrescencia, ¿no? Entonces aquí nacascuitlatl, el desecho del oído, también es cuitlatl. Y ixcuitlatl, la lagaña. Teposcuitlatl, el óxido de un metal, ¿sí? Y así, todo desecho de aquí, de esta parte, pues se dice concuitlatl. Pero aquí entonces Cuitlahuacán está diciendo Can es un lugar, Hua que posee desechos, pero ¿de qué? Yo encontré que un religioso decía de lo que hoy se dice, había un lugar ahí que se le llamaban Cuitlatenco en la orilla de los desechos, pero decía en la orilla de las algas, Cuitlatenco. Entonces yo lo que entiendo aquí que Cuitlahuacán es en la orilla de las algas, de las plantas acuáticas. Y precisamente hay un códice donde aparecen rodeado una isla de, de cosas como plantas acuáticas. Yo le voy más a eso que a otra cosa, porque se dice que Cuitláhuac estaba rodeada de lagos que eran más hondos, que eran más hondos, que a diferencia de hacia el centro, acá estaba el agua más profunda y entonces las plantas acuáticas no echaban raíz y que andaban flotando. Y entonces se toma como desecho del agua, Cuitlahuacán, ¿sí? Lugar que posee algas, lugar que posee desechos, o sea, las algas. ¿Por qué? También se dice así, Cuitla, desecho, pero o sea, también a las algas, pues, como si fueran desechos, excrescencias del agua. Ujú. Y pues es muy difícil traducirlo, entenderlo. Yo es lo que he encontrado, ¿sí? Es lo que he encontrado. Bien, gracias, Sebastián. Le leo algunos comentarios y si quiere alguna pregunta más, y Ujú, vamos como cerrando el live. ujú. Em, bueno, María Ramírez nos dice saludos desde Jalisco. Moniquita nos escribía saludos para el maestro, mis respetos, yo quiero aprender y es la primera vez que los veo. Entonces, muchas gracias. Em, un grifo feliz dice, ¿cada cuántos son estas clases para que agregue esto a mi rutina? ¿Son todos los sábados? A las 5. Estamos aquí empezando más o menos. Ujú. Em, Cristina Hernández nos hacía una pregunta hace rato. Dice, ¿sabe usted algún nombre locativo de la zona de Aguascalientes? Mm, ¿Algún nombre en náhuatl? Ujú. O nada más de la zona, ¿verdad? Sí, de Aguascalientes. A ver, que nos ayude. Yo he escuchado de un lugar que se llama Chichimeco, Ah, Chichimeco, allá en, en en Aguascalientes. Aguascalientes. Es Mm, posible que se refiera a un lugar de chichimecas, pues, ¿no? ujú. Chichimeco, pero sí es náhuatl, sí. Ujú.
Sí, dice que sí, que es Chichimeco allá es. Pues bueno, vamos a leer. Dice también Teocaltiche. Ujú, es náhuatl. Ujú. Em, bueno, vamos a ver si tenemos algo más. Si no, vamos cerrando el live. Ah, leemos esta respuesta de la persona que nos decía de Chalco, aquí en Facebook. Eh, Cuauhtiltzin Tepeyolotli. Nos escribía así, gracias, sí, qué interesante lo de Chalco. En la, en la carretera donde inicia Chalco se puso una señalización donde aparece el glifo que usted dibujó, pero no le ponen la palabra Tenco, solo ponen Chalco y abajo ponen a la orilla del lago. Con su explicación ya es mucho más claro para mí. Muy bueno. Que bueno, pues les agradecemos las preguntas, los comentarios. Y pues yo creo que vamos cerrando el live. Nos preguntan por Sently, por la palabra Sently. Sentli. Ajá. Es lo mismo que Sintli, Ujú. solo que en Tenochtitlan se decía Sintli y hacia acá, hacia el sur, más hacia Chalco, Amecameca, toda esta parte, se decía Sentli o Sentle, como hasta algunos en Milpalta dicen Sentle o Sentli, pero en Tenochtitlan se decía Sintli, pero son variantes. Ujú. Maíz, en general maíz, que también se dice tlaoli, pero es el maíz desgranado. Pero en sí todo el maíz, sea desgranado o no, es Sintli o Sentli. Son variantes. Siempre el náhuatl a veces cambia de E a I. Ujú, por variante. Ujú. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas. Y les agradecemos a todos, también a quienes estaban donando aquí en TikTok. Y nos vemos dentro de 8 días. Chicuayitiok. ¿Verdad? Algo que le quiera decir a la audiencia, Temasteni. Que agradecemos mucho que se integren a esta transmisión y que pues que puedan seguirnos así cada 8 días los sábados a partir de las 5 de la tarde. Aún así pueden hacer sus preguntas, comentarios. Si le pueden decir dónde estamos ubicados. No, estamos en la calle Díaz Ordaz, número. Bueno, está en la calle Díaz Ordaz, en el barrio Moyotepec, muy cerca del Santo San Juan, muy cerca de la secundaria Juan Álvarez. Ajá, por lo pronto, en Xochimilco. Sí, y si nos movemos de aquí, ya les diremos, pero seguiremos transmitiendo cada 8 días. Ujú. Te agradecemos. Lazo Kamati, Welmire.